Ahora sí, ya tenemos comunicación vía Zoom con Adriana Cerletti. La voy a presentar nuevamente. Ella es musicóloga, licenciada en artes, ha presentado más de 30 ponencias en congresos internacionales. Hoy la vamos a conocer para difundir además la segunda edición de las Jornadas de Música y Género organizadas por el Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla de la Ciudad de Buenos Aires. Jornadas que además son abiertas al público en general a través de diferentes plataformas online. Bienvenida al programa Desmarcados de Canal TV Dolores. Federico Viu te saluda. Adriana, un gusto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, Federico, y un gusto también para mí compartir con ustedes y con todos los queridos hermanos uruguayos este evento que los involucra y mucho, porque es un evento que, si bien surge desde el Conservatorio Superior, como vos decías, de la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido invitados a nivel regional, de Brasil, de Uruguay precisamente, también de Chile, de España, de distintos puntos de la Argentina también, y como centro de debate el tema de la música y género, que es algo que está muy sobre la agenda, que nos parece muy, muy importante tomar, ¿no? como evento social, no solo musical, ¿no? Adriana, contanos un poco de qué se trata la actividad. Bueno, las jornadas son las segundas jornadas. Se iniciaron el año pasado estas jornadas de música y género en el Piazzolla. En esa oportunidad fue en forma conjunta con la UNA, con la Universidad Nacional de las Artes. Esta vez el Piazzolla armó este evento, pero con numerosos auspiciantes, ¿no? Desde el Foro Argentino de Compositoras, a UNACOM, a MIGLA, que es Músicas y Género, Estudios Latinoamericanos, bueno, muchísimos auspiciantes, y el evento en sí tiene tres ejes fundamentales. Uno es el eje musicológico, del cual yo me ocupo básicamente, que lo he organizado y coordinado, y que se desarrolla todos los miércoles de septiembre a partir de las 16 horas. Los otros ejes tienen eventos, digamos, que tienen más que ver con modalidades de debate, de charla, entre compositoras, directoras, mujeres que están en medios de comunicación, gestión institucional, dentro de la producción musical, es decir, se debaten a las 18 y a las 20 horas los roles que desempeñan dentro del género en los distintos ámbitos musicales. Y un tercer eje que apunta a los chicos, a los alumnos, o a los alumnes, como se dice ahora, en donde ellos producen también lo que llamamos pastillas musicales, que son pequeños videitos que rescatan la figura de una mujer compositora o intérprete a lo largo de la historia de la música, o actual, a veces no necesariamente mujeres, también puede tratarse de diferencias, disidencias, ¿no? Desde ese punto de vista. La primera jornada giró en torno a la ESI, a los estudios de sexuales integrales, y tuvo un poco como ese tipo de orientación, si bien hubo también mesas de debate musicológico. Pero este año, y un poco a partir del balance del que yo había participado la vez pasada, me pidieron que organizara esta área musicológica, y me pareció fundamental que podamos hacerlo. Fantástico, Adriana. La pregunta es, ¿por qué música y género? ¿Por qué esa relación? Bueno, es algo que nos atraviesa desde un punto social en realidad mucho más amplio, ¿no? Podría no ser música y podría ser cualquier otra disciplina también, ¿no? Es el lugar y el rol que ocupamos en la sociedad, más allá del ámbito familiar. En el caso de la música, a mí me interpela como docente, en principio de muchos años de antigüedad, no digamos cuántos, dando en distintos perfiles en la Universidad Nacional de las Artes, que es el DAMUS, el ex Buchardo, en el Piazzolla mismo, como nombrábamos, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras, y me decía, me interpela, ¿por qué? ¿Por qué el eje musicológico
es central acá, ¿no? Cuando vos me preguntabas por la música. Porque cuando uno revisa los libros de historia de la música, y es una de las materias centrales, como yo musicóloga abordo, parece que no hubiera habido nunca músicas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? No hay una sola en estos libros de texto, me refiero a los clásicos, libros del Graut, incluso yendo más allá de los libros de historia, los repertorios de instrumento, ¿no? Los repertorios de cualquier instrumento que tocan son excepcionales, pero muy excepcionales los casos en los que aparece alguna compositora mujer. Entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿hubo mujeres en la historia de la música? ¿O los obstáculos fueron tales que impidieron el desarrollo de cualquier posibilidad? Y como musicóloga, siguiendo al movimiento de la New Musicology que se vino desarrollando hace años, observamos que sí las hubo y muchísimas, y muy destacadas incluso, pero que han quedado invisibilizadas y no registradas en ningún lado, aun cuando tuvieron en su momento lugares eminentemente destacados. Y cuando hablo destacados, hablo de primera línea, y nos podemos ir a la Edad Media, a el Barroco, a el siglo pasado, ¿sí? Parece que las mujeres compositoras o las mujeres intérpretes solo hubieran surgido hoy, ¿no? Hoy las vemos, son nuestras compañeras, las contemporáneas. Parece que se hubiera iniciado hoy este movimiento. Sin embargo, ni bien rascamos un poquitito en la historia, vemos que es increíble la cantidad de estas mujeres que se han destacado como te decía, en composiciones como intérpretes, etcétera, ¿no? En distintos roles, pero fundamentalmente la composición, ¿no? Adriana, Nacho Sasso te saluda, gracias por estar en el programa. Nacho. Adriana, cuando hablas de pocas mujeres en la historia de la música, por ahí estamos hablando de siglo XVI, XVII, XVIII. Yo soy un melómano, pero de más acá, digamos, más de los años 60 hasta ahora. En la época de Mozart, ahí hay pocas mujeres que aparecen, o como decís vos, sí, la gente que las conoce es gente sí, como Adriana, que son músicos, son especializados en eso. Pero a partir de la década de 50, de 40, ya hay muchísima cantidad de mujeres destacadas en la música, ¿no? Sí, en realidad, Nacho, la realidad es que si uno investiga un poquitito, te digo investigar al nivel de Wikipedia, no de archivos del Instituto de Musicología o demás. Ves que en el siglo, o sea, en el año 1000, en la Edad Media, existió una monja, una abadesa, Hildegard von Bingen, que hoy sí es muy conocida, y escribió sus propias composiciones en canto llano, además de obras teatrales, incluso te diría como curiosidad, escribió también sobre el orgasmo femenino, sobre cuestiones médicas, etcétera, ¿no? En la misma época, paralelamente, dentro de la música profana o secular, Beatriz de Día escribió obras de amor cortesano, de las cuales se encuentran solamente, digo, para ir bien atrás, ¿no?, de la historia, una tal Casia. Tenemos en el Renacimiento a Francesca Caccini, por ejemplo, destacadísima, a Bárbara Strozzi, que fue una figura del barroco súper importante, a Elizabeth Claude Jacquet de la Guerre, en el clasicismo, la propia hermana de Mozart. Hoy vos me mencionabas a Mozart. Nannerl, hay una película francesa muy linda, que yo la recomiendo, se llama Nannerl, la hermana de Mozart, tiene unos cuantos años ya la película, y habla de ella como compositora, no solo como intérprete acompañándolo a él en las giras, ¿no?, como talentosísima compositora, y cómo esas obras se perdieron, ¿no? El caso de Fanny Mendelssohn, la hermana de Mendelssohn, que es autora en realidad de alguno de sus líderes,
Y podemos seguir barriendo la historia en donde se te ocurra, desde el punto de vista académico al punto de vista popular, en cualquiera de los géneros, y en el siglo XX, bueno, como vos decís, las vemos porque las estamos conviviendo con ellas. Claro, ¿no? claro. Los medios nos devuelven esa imagen. Pero en aquel entonces, estas otras compositoras y estas otras intérpretes también eran visualizadas. Lo que sucede es que no quedaron registradas en los libros de historia. Eso es lo llamativo y eso es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa, ¿no? Que no es que comience ahora, que estas pioneras, como que siempre hubiéramos sido pioneras, ¿no? Pero no habrá, Adriana, siendo... ¿se podría pensar que quedaron invisibles o desaparecidas por alguna intencionalidad? Sí, yo diría que la intencionalidad, más que una intencionalidad de una persona o consciente, es un sistema, el famoso sistema del patriarcado, que obviamente relega el papel de la mujer, no solo en la música, sino en cualquiera de las otras disciplinas, en lo científico también, o en cualquier otra de las artes, a un rol familiar, ¿no? De hecho, se les permitía estudiar piano, se les incentivaba en eso, pero para el hogar, para las reuniones sociales, para ese tipo de educación. Entonces, algunas, por ejemplo, tuvieron una importante educación, pero al momento de subirse al escenario ya no. ¿No? Ese espacio público es el que está vedado, ¿no? Ese espacio profesional, podríamos decirle, ¿no? Entonces, es un sistema en el que vivimos y en el que hoy aparentemente se ha superado mucho, pero en realidad yo creo que es más aparente que real esa superación. Creo que todavía nos falta un buen trecho para lograr una equidad, ¿no? Y es eso lo que motiva muchas veces cosas antipáticas, entre comillas, como la ley de cupo o cuestiones de ese tipo. Cuando vos ves que en festivales de Cosquín haces estadísticas, hoy, siglo XXI, ¿cuántas mujeres hay? Yo te puedo asegurar que en la EMPA, en la Escuela de Música Popular, hay cualquier cantidad de mujeres que ya han egresado, ¿no? Y que desarrollan de una forma profesionalísima su música. Entonces, digamos, esa es la cuestión, ¿no? Poner en jaque el patriarcado, deconstruirnos todos, porque creo que es tarea también nuestra, no solo, digo, de cada uno, ¿no? Todos hemos sido educados de la misma manera. Y bueno, visualizar eso y compartirlo es también cambiar la historia. Creo que está en nuestras manos. Yo renuncio a tomar a la historia como un mantener el status quo, a un reproducir los modelos que vienen gestándose de los grandes genios. Creo que la historia la escribimos nosotros. Creo que los alumnos, el mejor legado que les podemos dar es que ellos mismos descubran, ¿no? La importancia de cambiar esos modelos, de repensar los paradigmas, de ver si esos paradigmas han sido positivos o no, ¿no es cierto? Y en función de eso creo que están pensadas estas jornadas como ámbito de reflexión, precisamente. Adriana, fantástico. Te agradecemos sobre todo la reflexión tan interesante. Aquellas personas que estén interesadas, a su vez, en participar de estas jornadas, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, hay un link que mes a mes, semana a semana, vamos renovando, porque cada una de estas mesas tiene un eje temático. Por ejemplo, el próximo es etnomusicología y folclore, y el que sigue tango, es decir, no nos restringimos a la parte académica. Mandamos ese link para que la gente se suba al Zoom. El Zoom tiene una capacidad limitada. Lo bueno de esto, te digo, Federico, es que en nuestra sesión inaugural superamos la capacidad del Zoom. Pero se puede también seguir por Facebook Live
dentro de, digamos, del conservatorio y por YouTube, es decir, por afuera. La gente puede participar por chat, haciendo comentarios, haciendo preguntas, porque esto está dirigido a la comunidad, está dirigido a la difusión. Nuestra intención no es hablar entre musicólogas, sino que esta cuestión que estamos charlando nosotros le llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso la participación es tan importante, ¿no?, para nosotros. Fantástico, Adriana. Repetime, por favor, día y horarios. Mira, son todos los miércoles de septiembre. Se iniciaron ya el 2 y el 9, tuvimos unas sesiones latinoamericanas de gran representatividad, desde España, Brasil, Chile, Uruguay. Desde Uruguay estuvo Marita Fornaro, un peso fuerte, digamos, dentro de la Universidad de la República de Uruguay, y también de Salto, hablando de el acervo de María Eugenia Vaz Ferreira, por ejemplo. En la segunda fecha también hubo mucha representatividad latinoamericana y se habló de Violeta Parra. Ahora la próxima fecha les decía, etnomusicología y folclore, y vamos a hablar de colectivos de mujeres y curis, por ejemplo, y por otro lado, estudios de caso dentro del folclore. El vals que todos conocemos, los hemos escuchado, de Rosita Melo, pero nadie sabe que lo compuso ella. Y el caso tan interesantísimo que vos conocés bien porque lo has investigado junto con tu hermana, de Nenet, la mujer de Atahualpa, ¿no? Fue autora de muchos de sus trabajos más conocidos, ¿no?, de sus composiciones. Después tendremos una de tango el 23 y cerramos con artivismo, ¿no? O sea, con corporalidades y artivismo. Cómo el arte y la música pueden fijar una posición frente a esta situación que comentábamos, ¿no? Tomar partido. Así que bueno, son todos los miércoles de septiembre a las 16, son las mesas musicológicas, que son conversatorios, ponencias, de un formato libre donde la gente pregunta en los chats, como te decía, hace comentarios. A las 18 y a las 20 son estas mesas de debate, de los distintos roles que te mencionaba, e intercalados en el medio, por allí, digamos, dentro de la página del conservatorio, estas pastillitas del ¿sabías qué? Y aparecen estos personajes que les mencionaba hoy, ¿no? Que capaz que no conoce nadie, como decía Nacho, o que se conoce muy poco, y que rescatamos, ¿no? Uh-huh. Yo quería decir una cosita más, ¿no? Si me permitís. Sí, por favor. Sé que para mí fue muy difícil la selección en estos 5 encuentros, porque dejé afuera muchísima gente valiosísima. Adriana, eso debe ser muy complicado. Dolina siempre decía que elegir en parte es discriminar, porque siempre alguien queda afuera. Pero este tipo de encuentros que se van a hacer, se pueden seguir haciendo en el tiempo e ir incluyendo a más gente, ¿no? Es lo bueno que tiene esto, que lamentablemente surgió a raíz del coronavirus, esto de los encuentros por Zoom, por las plataformas que sean, es que la gente tiene acceso a lugares donde antes no tenía. Por ejemplo, vos podés ver, cuando nombrabas Cosquín, perfectamente bien se puede ir a Cosquín desde tu casa. Es una herramienta fantástica. Sí, la virtualidad nos ha ofrecido esta posibilidad dentro de esta desgraciada situación de la pandemia, pero nos ha ofrecido la posibilidad de este abanico de investigadoras valiosísimas que se han acercado. Pero cuando yo hablaba de la dura selección, como vos decís, he tenido que dejar mucho afuera, claro, ¿no? Porque valiosas investigadoras que también podrían haber mostrado su trabajo, por eso quiero disculparme en algún momento, en algún punto, porque no he podido invitar a todas las que yo hubiera querido, y eso que estamos hablando de 4 ponentes por encuentro, o sea, muchísima producción hay en Latinoamérica. El criterio de selección, quisiera mencionarlo muy brevemente. Por un lado, como vos decís, Nacho, acercar y aprovechar esta virtualidad para que esta gente que está en Brasil, Chile, Uruguay, en distintos puntos, Córdoba, en nuestro país, digamos Mendoza,
en distintas universidades, La Plata, pueda participar, que de una manera presencial nunca lo hubiera podido hacer. Y por otro lado, también visibilizar a aquellas investigadoras que quizás no han tenido, como estas mujeres en el pasado, pero en el hoy, todavía una oportunidad, digamos, de mostrar sus valiosos, porque son todos los trabajos extremadamente valiosos. Entonces, mi criterio de selección fue ese: aquellas personas que podían mostrar sus trabajos por otras vías, como a través del Instituto de Musicología Carlos Vega, que tiene importantísimos investigadores valiosísimos, y que ahí también hay gente que trabaja cuestiones de género, como Romina De Silio, bueno, pero que tiene sus propios canales de difusión, o el Instituto de Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene sus propios mecanismos de dar seminarios y de dar difusión. Entonces, no invité gente de estos organismos, no porque no lo merezcan en cuanto a la jerarquía de los trabajos que hacen, sino porque tienen sus propias vías de difusión. Entonces, el criterio fue ese: llamar gente que no hubiera podido venir en la presencialidad y cuyo trabajo es enormemente valioso a nivel mundial, realmente, internacional, latinoamericano, y visibilizar también todos esos valiosísimos trabajos de colegas de esta red MIGLA que mencionaba antes, que tampoco tienen por ahí canales tan afilados de difusión, ¿no? Adriana, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, mucha suerte con todas estas actividades totalmente necesarias. Además, desde Uruguay te saludamos con mucho cariño. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Federico y Nacho, el espacio. Para mí Uruguay ha sido siempre un país muy querido y muy cercano, así que les agradezco muchísimo y que nos hayan hecho este espacio para nosotros. Así que nos estamos viendo y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Adriana.